Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso una vez más, una semana más en tu programa Voz que clama en el desierto, podcast que esta es la segunda emisión, la segunda grabación, la segunda emisión en la que estamos con ustedes. Un saludo muy grande a todos nuestros amigos que la semana pasada estuvieron sintonizando este podcast, que lo estuvieron compartiendo, que lo estuvieron escuchando y que se entusiasmaron por esta grabación. Gracias por las felicitaciones que recibimos por esta emisión de que la semana pasada dimos inicio, arrancamos con la voz que clama en el desierto, pero en esta segunda emisión queremos compartir una segunda parte, una continuación del podcast de la semana pasada, que estábamos hablando de los acontecimientos bélicos que se sobrellevaron y que aún continúan en esta guerra, en este ataque y esta batalla que se está llevando entre Rusia y Ucrania, la invasión que a todo el mundo y a todas las naciones tiene consternados, tiene preocupados. Estamos al filo de la butaca, pendiendo de un hilo, imaginándonos las cosas que pueden pasar, pero ese trastorno que se lleva a cabo pensando que tal vez estamos a punto ya de entrar a una tercera guerra mundial y que nos cuestionamos, dudamos, nos preguntamos si todos estamos con esa preocupación de que si ya estamos en la tercera guerra mundial o estamos a punto ya a las puertas de entrar. Y les comentábamos algo bien importante que viene en la Biblia y que nos profetizan los profetas hebreos del Antiguo Testamento 2600 años atrás, que los profetas nos hablaban acerca de estos acontecimientos que estamos viviendo hoy. Cómo es tan extraordinaria y tan adelantada la Biblia que 2600 años antes, el profeta Ezequiel en Ezequiel 38 versículo 2 nos adelanta estos acontecimientos, que se iba a levantar una nación llamada Rusia y que iba a tomar un poderío económico, un poderío bélico, que se iba a levantar en armas y que iba a tener una gran potencia. Pero esta segunda parte queremos dar finalización al tema que estábamos tratando en el podcast pasado, de la semana pasada, en Voz que clama en el desierto, para que demos continuidad y finalicemos esta parte. Muchos nos preguntan que si es la tercera guerra mundial, muchos se preguntan que si ya es la tercera guerra mundial, que cuándo va a ser la tercera guerra mundial, si falta mucho, si falta poco, qué podemos esperar, cómo prepararnos, cómo estar nosotros listos para esos acontecimientos que se vengan, cómo saber, cómo distinguir. Pero algo bien importante que debemos escudriñar y que se nos olvida voltear y mirar a ver, ya no solamente en las noticias, ya no solamente en las redes sociales, ya no solamente en el internet, en las páginas de internet, en las páginas web, en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp, en el TikTok. Buscamos en muchos lugares respuestas, en la radio, la televisión, pero hay un lugar en donde nos da respuestas anticipadas, nos da respuestas adelantadas, en donde encontramos esa respuesta que un ser superior, un ser inteligente, desconocido, con una capacidad tan extraordinaria que conoce el futuro y que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que un hombre hace 2600 años en el libro de Ezequiel 38 nos estuviera narrando hechos, acontecimientos que hoy en día, hoy en nuestro año 2022 estamos viviendo y estamos viendo con nuestros ojos? Nadie nos los está contando, nadie nos está aventando mentiras, lo estamos viendo con nuestros ojos. Y esta es una muestra de lo que viene en Ezequiel 38, de que lo que dice la Biblia, de lo que habla este libro, es verdad, porque nos anticipa con miles de años lo que hoy vamos a vivir para que estemos preparados. Y dentro de esa misma preparación dice el libro de Lucas capítulo 21 en el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes. ¿Escucharon bien esa palabra que nos dice el libro de Lucas capítulo 21 en el versículo 25? Angustias de las gentes.
Y yo les pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, incluyéndome, cuántos de nosotros, de los que estamos escuchando este podcast, Voz que Clama en el Desierto, que vemos en las redes sociales, que buscamos en internet, que nos metemos a Google, que vamos a ver en las noticias y en la radio, en la televisión, qué está pasando? Hay angustia en nuestras vidas, hay angustia en nuestro corazón, hay angustia, hay preocupación, hay incertidumbre, hay dudas, nos llenamos de estrés, nos estresamos, llegamos al límite. Tal vez corremos con el psicólogo, corremos con el psiquiatra, tomamos pastillas tranquilizantes, Valium, Prozac, Ecuanil, para poder dormir, para poder descansar. Llegamos a tanto estrés que vivimos en insomnio, que no podemos conciliar el sueño, pero esta angustia nos los anticipa la Biblia hace 2000 años en el libro de Lucas capítulo 21, en el versículo 25, y nos dice que llegaría una época en nuestras vidas, una época en el mundo, en las naciones, en todo el globo terráqueo, en donde se desataría de manera sobrehumana, más allá de nuestros límites, esa angustia, y que estaríamos todas las personas, todos los seres humanos de este planeta Tierra, viviendo esa zozobra de saber qué está pasando, si es o no es la Tercera Guerra Mundial. Pero la Biblia nos sigue diciendo: y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Aquí hacemos un espacio y puntualizamos que esta misma preocupación y angustia que vivimos acerca de los acontecimientos que ocurren más allá de nuestras fronteras, pero que también nos preocupan porque son seres humanos que están sufriendo y que tienen que meterse en búnkers, esconderse debajo del metro para sobrevivir y para salir vivos de estos ataques bélicos que Rusia está teniendo contra Ucrania. Dice la Biblia, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temor y angustia y preocupación? Eso nos está atemorizando y preocupando, y nos dice la Biblia, y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Estamos a una expectativa de ver qué más va a pasar, qué más va a suceder, qué más va a acontecer, qué viene el día de mañana. Pero en este libro nos está adelantando 2000 años lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y si queremos saber lo que va a pasar mañana, tenemos que esperarnos 24 horas para poder verlo narrado o reportado en un noticiero o en las redes sociales, que inmediatamente corre la noticia instantánea de un lado a otro del globo terráqueo a través de estas redes sociales y del internet. Pero solamente hay un lugar en donde nos anticipa con miles de años lo que va a suceder el día de mañana, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra potencias de los cielos es muy importante. La Biblia nos dice que iba a llegar una época en donde las potencias de los cielos serían conmovidas, y esa época la estamos viviendo ahora. Nosotros podríamos decir, ¿qué quiere decir potencia de los cielos? Nos preguntamos, ¿qué quiere decir potencias de los cielos que serán conmovidas? La palabra está anticipándonos que iba a llegar una época en donde iba a haber explosiones tan masivas, explosiones tan grandes que podrían devastar a la humanidad, devastar a una nación, destruir a miles de personas en una sola abrir y cerrar de ojos, en un solo chasquido de los dedos, a través de una explosión. Y esa potencia de los cielos no la vivimos hasta el siglo XX, cuando por medio de la Segunda Guerra Mundial, a través de la Segunda Guerra Mundial, cuando se arrojó una bomba atómica a los poblados de Hiroshima y Nagasaki, cuando esa bomba atómica que fue soltada desde los cielos explotó en el aire, ni siquiera alcanzó a caer a la tierra, y ahí en el aire explotó,
soltó todo su poderío atómico y destruyó a miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, que fue la que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y esto nos los anticipaba la Biblia hace 2000 años, que iba a llegar esa época en donde nos estaba dando señales de que Jesucristo iba a regresar a la tierra. Esa es una de las primeras señales que nosotros podemos reconocer y volver a mirar y anticiparnos de que algo grande viene, y es una promesa que viene en la Biblia de que Jesucristo iba a regresar a esta tierra y que iba a volver, y que como primera señal las potencias de los cielos serían conmovidas. Y eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero algo bien importante que me pueden decir y pueden preguntarse: es que tú estás acomodando las cosas, estás acomodando las palabras, lo que dice ahí lo acomodas y lo adaptas a lo que está sucediendo en el entorno mundial, en las noticias actuales, lo acomodan para que parezca casualidad y que suceda, y que a lo mejor está habiendo coincidencias. Pero la palabra cielos en este versículo bíblico viene de una palabra griega que significa Uranus. La palabra cielos significa Uranus. Y yo les pregunto a ustedes y a todos nuestros espectadores y a todos nuestros radioescuchas y a todos los que están conectados en este podcast Voz que Clama en el Desierto: es mucha coincidencia que la Biblia nos anticipe que iba a llegar un momento en el que a Uranus iba a ser conmovida. Si te pones a reflexionar y utilizas la lógica elemental, puedes discernir y puedes darte cuenta qué es lo que nos está hablando. Las bombas atómicas fueron creadas con un elemento natural, un elemento de la naturaleza llamado uranio. Uranio 238. Cuando el uranio 238 fue descubierto por Alberto Einstein, que si disparaban un átomo contra otro producía una reacción que se volvía nuclear, y esa generaría grandísimo calor y un enorme poder y una enorme fuerza y una enorme energía que se podía acumular y después liberarse para tener efectos devastadores. Alberto Einstein prefirió mejor huir de Alemania, irse a refugiar a los Estados Unidos, porque él se dio cuenta que ese gran descubrimiento que él pudo notar y pudo escribir en sus libros de las bitácoras iba a traer graves problemas a la humanidad, y iba a generar matanzas, iba a generar genocidios, iba a afectar a miles de personas, que fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial por medio de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y por eso la Biblia nos anticipa hace 2000 años. No es ninguna casualidad, no es ninguna coincidencia de que nos esté hablando que iba a llegar una época como señal de que ese hombre, ese ser humano que también es Dios, que hace 2000 años pisó esta tierra y que hace 2000 años partió nuestra historia en antes y después de él, va a regresar a este planeta, va a volver a este planeta Tierra, pero ahora no va a volver como mártir, ahora no va a volver como el cordero inmolado, ahora va a volver como rey, ahora va a volver para gobernar, ahora va a volver para instaurar su reino, para poner su trono y para gobernar como el rey de reyes y señor de señores aquí en esta tierra. Y por eso nos anticipó hace 2000 años diciendo: cuando vean estas señales, cuando estas señales estén sucediendo, cuando estas señales estén pasando, vamos a darnos cuenta, volteemos a los cielos, miremos hacia arriba, busquemos en un lugar más allá de las noticias, de la radio, de la televisión, de las redes sociales, de Google, de Facebook, del internet. Volteemos y miremos lo que dice la Biblia hace 2000 años, que iba a llegar un momento en que uranios iban a ser conmovidas. Y es mucha casualidad, si tú lo quieres poner así, que una bomba atómica que su principal elemento radioactivo es el uranio 238, generó
un daño masivo y una masacre nuclear, un genocidio de miles de gentes en Hiroshima y Nagasaki. Pero si tú lo ves como una casualidad, puedes verlo también como que hay un Dios, todopoderoso que reina y que gobierna, y que ese mismo Dios nos anticipó todas las cosas hace 2000 años, hablándonos en su palabra, para que nosotros creyéramos lo que dice este libro, que no son cuentos, no son fábulas, no son historietas ni cómics, son palabras de un Dios, de un ser superior, que Él solamente conoce el futuro y nos anticipa todas las cosas con una razón, para que estemos preparados. Pero tú me preguntarás, ¿cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo yo alistarme? ¿Cómo puedo yo estar listo? ¿Cuál es el camino que debo seguir y que debo continuar y que debo tomar? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me escondo? ¿A dónde me meto? ¿En un búnker? ¿Debajo del subterráneo? ¿En el metro? ¿Para protegerme de esos ataques? No tengo otro lugar a donde ir. No tengo un lugar a donde correr. No tengo un lugar a donde escondernos. Realmente, si cae una bomba atómica como sucedió en Hiroshima y Nagasaki, no hay lugar a donde esconderse, no hay lugar a donde correr, a menos que nos metamos debajo de la tierra y cientos de metros debajo de la tierra para poder protegernos. Pero este libro nos dice que hay una manera de poder escapar, que hay una forma de poder librarnos, y esa forma es Jesucristo, el Hijo de Dios, que prometió hace 2000 años que regresaría a esta tierra y regresaría a rescatar a su iglesia. Si tú quieres ser de los rescatados, si tú quieres ser de los que se vayan en un acontecimiento mundial que se llama el arrebatamiento de la iglesia, ese acontecimiento está a punto ya de suceder, porque todas las señales están puestas sobre la mesa, porque todas las señales fueron cumplidas, porque todas las señales se cumplieron ya está cumplido todo lo que viene en este libro. Y el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento inminente que puede suceder en cualquier momento, puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder en cualquier momento, y en esa es la única oportunidad que los seres humanos tenemos, que Dios preparó para que los seres humanos pudiéramos escapar. Es la única forma que tú y yo tenemos para poder escapar de los acontecimientos que vienen. Ahorita no estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Lo que estamos viviendo es el inicio. La Biblia lo describe como inicio de dolores. Es el inicio de los dolores que se están anticipando, pero todavía falta más. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis 16 en el versículo número 12. Otro ejemplo de que lo que dice la Biblia es verdad y nos anticipa. Juan, escribiendo Apocalipsis 16, versículo 12, en el año 96 que murió Juan, escribió este libro cuando era un anciano, cuando estaba encarcelado y exiliado en la isla de Patmos, donde vivía entre excrementos en una cueva, donde vivía sufría y lloraba, encarcelado, enclaustrado, sin poder comer, viviendo en medio de sus propios excrementos. Juan recibió la revelación de Jesucristo. En la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, y donde ahí anticipó y él vio las cosas que nosotros aún todavía no vivimos. Pero dice la Biblia en el capítulo 16, versículo número 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el río Éufrates es un río que hoy conocemos, y es un río que aún existe. Hace 2000 años Juan estaba hablando sobre ese río que hoy tenemos y que hoy vivimos y lo podemos ubicar. Nos está hablando de una parte geográfica, territorial, en donde hay un río Éufrates, y nos dice ese río Éufrates, el agua de este se secó. La Biblia nos está anticipando hace 2000 años que otra de las señales de que Jesucristo vendría por su iglesia a rescatarnos, y que sería la única manera de poder salvarnos y de librarnos. Si tú te quieres librar, yo te pregunto, si tú te quieres librar
La única forma es a través de Jesucristo. Cree en Jesucristo, conviértete, arrepiéntete, acéptalo como tu Señor y Salvador, y Él te convertirá, y Él te transformará, y Él te salvará de estos acontecimientos que hace 2000 años la Biblia nos anticipa. Y nos dice Apocalipsis 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Cuando veas tú en las noticias que sucede este acontecimiento, recuerda que la Biblia ya nos los había anticipado, que el gran río Éufrates va a llegar un momento de la época en la humanidad y que no falta mucho para ello, que se va a secar. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La Biblia nos está hablando desde Israel y los reyes del oriente son los reyes que están al este de Israel. Y en el este de Israel, cuando el libro del Apocalipsis fue escrito, no había naciones que pudiéramos discernir o delimitar o nombrar como los reyes del oriente o señalarlos. Pero hoy en día la Biblia hace 2000 años nos está anticipando que iba a llegar a una época en la humanidad en que se iba a levantar un poderío grande militar de reyes con gran economía, con gran potencia, con gran penetración en nuestro mundo, que podrían controlarlo y que tendrían poderío militar, poderío económico y también poderío nuclear, porque los nombra como los reyes del oriente. Y aquí la Biblia nos está hablando y que todos conocemos quiénes son la nación del oriente, las naciones de más allá del sol, las naciones del oriente y las naciones donde el sol nace allá en el oriente. Y esas naciones es China y Japón, en donde esas naciones se van a unir para atacar y cruzar el río Éufrates y atacar a Israel. Y si hoy vemos las noticias nos podemos dar cuenta, podemos visualizar que China y que Japón tienen poderío militar, poderío nuclear, y también están tratando de hacer amistad, de hacer alianzas y unirse con Rusia y unirse con Irán, y también unirse con Siria para poder juntos hacer una unión de naciones, hacer pactos, hacer tratados internacionales y juntar sus poderíos militares, sus poderíos nucleares con un objetivo, el objetivo de atacar Israel y conquistarlo. Amigo, tú que estás escuchando, esos son dos ejemplos, dos señales de que Jesucristo pronto viene por su iglesia. Él está ya a las puertas, Él pronto va a regresar, Él pronto va a venir, Él viene, Él regresa. Creamos por lo que dice la palabra, no por lo que estoy diciendo yo, ni por lo que ves en las noticias. Cree por lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y ese ejemplo Jesucristo nos los dio. Jesucristo dijo que iba a regresar y que iba a volver a esta tierra para rescatarnos de lo que se viene. Cuando veamos entonces que Rusia, que China se unen con Irán para atacar a Israel, es entonces que se cumple lo que viene en Ezequiel 38, versículo 2. Ahorita no estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ahorita lo que estamos viviendo es el principio de dolores, en donde los actores, en donde los jugadores, en donde las fichas de dominó, en donde las fichas de ajedrez, en donde las piezas de ajedrez se están acomodando y están saliendo a la cancha para darnos cuenta que el partido ya está a punto de comenzar. Es entonces cuando la Tercera Guerra Mundial se va a desatar. Ahorita todavía no, estamos a tiempo, pero no falta mucho para que se desate esa Tercera Guerra Mundial en nuestro mundo, en nuestras naciones, en nuestro globo terráqueo, y que podamos vivir y ver esos hechos atroces y tan terribles de ver una guerra, una Tercera Guerra Mundial, más terrible de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, más terrible de lo que hemos visto en otras ocasiones. Lo vamos a ver
y lo vamos a vivir, pero Jesucristo es el único que puede salvarnos, es el único que puede librarnos, es el único que puede darnos el camino, el que puede salvarnos y librarnos y darnos la única oportunidad y la única opción de poder rescatarnos. Si tú te quieres ir, si tú quieres ser librado, acércate a Jesucristo, acércate al Hijo de Dios, pídele perdón, arrepiéntete, conviértete de todo tu corazón. Y cuando Él regrese, que lo prometió y nos dio señales que hoy estamos viendo y que estamos viviendo y que experimentamos con nuestros propios ojos y con nuestros propios sentidos, cree, porque Él está a las puertas, ya a punto de regresar, porque todo ha sido cumplido. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y con esto termino. Amigo, amiga, tú que estás escuchando este podcast de Voz que Clama en el Desierto, y escuchaste las señales, escuchamos las evidencias bíblicas, históricas, geográficas, evidencias anticipadas, dándonos muestra de que hay un Dios todopoderoso, que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y solamente un ser superior, inteligente y divino, hace 2000 años podía haber escrito algo que hoy estamos viendo con nuestros propios ojos. Si tú quieres ser rescatado, si tú ya quieres dejar de vivir esa vida que vives hoy, esa vida que te trae atrocidades, problemas, que te trae angustia, preocupación, que estás desfalleciendo, que ya no sabes qué hacer, ya no sabes a quién recurrir, ya no hay manera de que te rescate la medicina, ni los doctores, ni los psicólogos, ya tienes problemas que hasta estás pensando en quitarte la vida. La única solución, y la única solución, si tú ya estás en lo último, ya estás tirado en el suelo, ya te cansaste de todo, ya quieres tirar la toalla, la única solución que hay para ti y que hay para mí es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú esta tarde y esta noche donde te encuentres, quieres abrirle tu corazón, quieres recibirlo y quieres que Él te rescate, y que cuando Él venga por su iglesia, tú y yo seamos arrebatados, como dice su palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Así como estás, te pido que levantes tu mano con todo tu corazón, que inclines tu rostro y que le digas: Padre, el día de hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Le abro las puertas de mi corazón y lo recibo. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, oh Dios. Y estoy seguro que a partir de hoy soy salvo. Soy una nueva criatura. Soy hijo de Dios. Y el día que tu Hijo Jesucristo venga por tu iglesia, yo estoy seguro que me iré con Él y que Él vendrá a rescatarme. Y nos juntaremos y nos veremos en las nubes en ese día tan precioso que es el arrebatamiento de la iglesia. Te doy gracias por haber escuchado esta segunda emisión del podcast Voz que Clama en el Desierto. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizaron. Gracias a todos los que hicieron esta oración. Y vamos a estar orando por todos ustedes.
Si quieren comunicarse con nosotros, mándenos un inbox, contáctenos a través de las redes sociales. Y gracias también a aquellos que comparten, a aquellos que escuchan y a aquellos que toman el tiempo de escuchar y de oír este podcast. Y también bendecimos a las familias que los escucharon y bendecimos a las familias que recibieron a Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Este es tu podcast, Voz que Clama en el Desierto.